¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que no temía las lágrimas? Jeremías, conocido como el profeta que lloraba, vivió una de las historias más intensas y dolorosas de la Biblia. No derramaba lágrimas por debilidad, sino por cargar sobre sus hombros el peso de una misión que pocos serían capaces de soportar. La historia de Jeremías está marcada por persecuciones implacables y torturas que harían que cualquiera cuestionara su fe. Pero, ¿por qué sufrió tanto? ¿Qué había en su mensaje que incomodaba tanto a las autoridades y a su propio pueblo? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de alguien que, incluso en medio de tanto dolor, se mantuvo fiel a su misión? Acompaña esta jornada y descubre cómo la fortaleza de Jeremías, sus lágrimas y su valentía pueden enseñarnos a enfrentar nuestros propios desafíos. Jeremías, antes de ser conocido como un gran profeta, era solo un joven común, alguien que tal vez nunca hubiera imaginado tener una misión tan grandiosa en sus manos. Su llamado vino directamente de Dios, una responsabilidad que pocos podrían soportar. Pero, ¿por qué él? Es la pregunta que muchos se hacen cuando se sienten pequeños ante desafíos mayores. Jeremías fue designado para ser la voz de Dios, no solo para su pueblo, sino para toda una generación que necesitaba escuchar una verdad amarga. Y así, descubrió que ser profeta es más que decir palabras inspiradas. Es enfrentar resistencias, críticas y muchas veces la soledad. Imagina por un momento ser elegido para llevar un mensaje que nadie quiere escuchar. Jeremías enfrentaba miradas desconfiadas y acusaciones de traición. Al fin y al cabo, ¿quién querría escuchar que la propia nación estaba destinada a la ruina? La misión de Jeremías era como la de un médico que necesita decirle a un paciente que su condición es crítica, pero que aún hay esperanza, si hay un cambio. Él sabía que su papel sería difícil, pero creía que la verdad debía ser dicha, incluso si su corazón se encogía al ver la negativa de su pueblo a escuchar. Cargaba esa carga sobre sus hombros, y cada palabra dicha parecía cortar su propia alma. El llamado de Jeremías nos recuerda esos momentos en los que la vida nos empuja a responsabilidades inesperadas. Él no se consideraba preparado. ¿Y quién se sentiría? Muchos de nosotros hemos enfrentado desafíos donde sentimos que estamos fuera de nuestra profundidad, como liderar un equipo sin experiencia o asumir una responsabilidad familiar inesperada. Jeremías, sin embargo, no retrocedió. Aceptó su misión sabiendo que cada palabra podría ser la última que su pueblo escuchara antes de la caída. Se convirtió, entonces, en un ejemplo de valentía para aquellos que necesitan levantar la voz, incluso cuando ésta tiembla. Y, aunque Jeremías era solo un hombre, su llamado fue un hito en la relación entre Dios y Judá. Es la prueba de que el llamado divino no siempre es un camino de gloria y reconocimiento. En cambio, muchas veces es un camino de espinas, donde se necesita confiar en algo más grande, incluso cuando los pasos parecen inciertos. Muchos pueden pensar que un profeta es un privilegiado, pero Jeremías nos enseña que ser portavoz de algo más grande es llevar el peso de un mensaje que no siempre será bien recibido. Es como ser un líder en tiempos de crisis, cuando nadie quiere escuchar las verdades difíciles. Jeremías sabía que su misión era impopular, pero también sabía que Dios no lo dejaría desamparado. Y esa es una lección valiosa. Cuando somos llamados a algo que parece imposible, no estamos solos. Es como un atleta que entrena todos los días, aun sabiendo que el camino hasta la medalla es largo y arduo. Jeremías tuvo que aprender, paso a paso, que su fuerza no provenía de él, sino de aquel que lo envió. Y es precisamente esa confianza la que lo mantuvo firme cuando se acercaba la tormenta. Pero esta historia, claro, está lejos de terminar, ya que la crisis de Judá aún se intensificaría. El período en el que vivió Jeremías
Era como una tormenta a punto de desatarse sobre Judá. La nación, que antes fue próspera y respetada, ahora se veía hundiéndose en crisis políticas y religiosas. Imagina un reino que antes era sinónimo de fuerza, pero que, lentamente, comenzó a perder su identidad y conexión con Dios. Lo que antes se consideraba un lugar de protección y bendición, ahora estaba lleno de idolatría y corrupción. Era como un castillo que, de tan sólido, nadie creería que podría derrumbarse, pero cuyas bases ya estaban comprometidas. Judá atravesaba transformaciones que resonaban en cada esquina, desde el palacio real hasta las casas más humildes. El escenario político estaba en constante cambio, con alianzas rotas y enemigos acercándose. Era un tiempo de inestabilidad, donde la gente no sabía en quién confiar y el miedo flotaba en el aire. Es como vivir en una época de crisis económica, donde la incertidumbre del futuro hace que cada decisión parezca un riesgo. Jeremías veía todo esto de cerca, y su corazón sufría al darse cuenta de que su pueblo insistía en caminos tortuosos, ignorando las advertencias de destrucción. En medio de este desorden, Judá también enfrentaba una crisis espiritual. La confianza en el Dios que los había guiado por el desierto había sido reemplazada por cultos y rituales a dioses extranjeros. Era como si un alumno que tenía todas las respuestas correctas en sus manos decidiera mirar hacia un lado, copiando de quien no sabe. La antigua fe que unía al pueblo ahora era solo un recuerdo distante, y cada altar erigido a otros dioses era un paso más lejos del propósito divino. Jeremías, al ver todo esto, sabía que las consecuencias serían graves. Este escenario de declive es un reflejo de cómo, muchas veces, somos tentados a alejarnos de lo que es importante en busca de soluciones rápidas. Judá eligió el camino más fácil, pero que estaba lleno de trampas. Es como alguien que decide abandonar un trabajo estable por una promesa de dinero rápido, sin medir los riesgos. Y el resultado fue una nación que se debilitaba internamente, mientras las amenazas externas aumentaban. Jeremías entendía que, sin un cambio, la ruina sería inevitable, pero también sabía que su pueblo aún podría encontrar un camino de regreso. Jeremías sentía en su espíritu que Judá estaba en una encrucijada y que sus decisiones definirían su futuro. Era un momento decisivo, donde cada paso hacia el arrepentimiento o la terquedad traería consecuencias duraderas. Sabía que la caída de una nación comienza en el corazón de su pueblo. Así, el profeta se mantenía firme en su misión, aunque cada día el panorama se volviera más sombrío. Y mientras las nubes de destrucción se acercaban, él mantenía la esperanza de que la próxima fase de su mensaje pudiera marcar la diferencia. Jeremías tenía una misión que no era para los débiles de corazón: equilibrar palabras de advertencia y esperanza. Por un lado, necesitaba alertar sobre el juicio inminente, un desastre que se acercaba a Judá como un trueno distante. Por otro, traía un mensaje de que aún había esperanza, si el pueblo decidía cambiar sus caminos. Era como tratar de equilibrar un balde de agua fría y una manta caliente al mismo tiempo. Sabía que la verdad necesitaba lo amargo para despertar, pero también lo dulce para no desanimar del todo. Sin embargo, esta dualidad lo convertía en un blanco fácil para aquellos que rechazaban su mensaje. En medio de esta batalla entre advertencia y promesa, Jeremías encontraba fuerza en su fe. Sabía que una palabra de esperanza puede ser un faro en medio de la oscuridad más densa. Muchas veces hablaba de un futuro de restauración, de una tierra que volvería a florecer y de un pueblo que podría nuevamente encontrar favor a los ojos de Dios. Es como decirle a alguien que está endeudado que, sí, hay un camino de vuelta a la estabilidad financiera, pero que eso implica recortar gastos y asumir sacrificios. Jeremías no pintaba un futuro fácil, sino un futuro posible, si el arrepentimiento era genuino. Jeremías entendía que esperanza y advertencia van de la mano.
Es como un padre que advierte a su hijo sobre los peligros de sus elecciones, pero que siempre tiene los brazos abiertos para recibirlo de vuelta si decide cambiar. No suavizaba sus palabras, pero tampoco cerraba la puerta para aquellos que deseaban escuchar. Aun siendo ridiculizado y desacreditado, continuaba predicando, porque sabía que su mensaje no solo era sobre lo que estaba por venir, sino también sobre lo que aún podía ser. Así, Jeremías se convirtió en un puente entre lo inevitable y lo que todavía era posible. La resistencia del pueblo muchas veces lo hacía cuestionar si su misión valía la pena, pero mantenía el enfoque en su tarea. Es como alguien que se compromete a ayudar a un amigo a superar una adicción, aun sabiendo que el proceso estará lleno de recaídas y frustraciones. Jeremías no podía obligar a su pueblo a cambiar, pero podía seguir siendo la voz que resonaba con la verdad. Y así lo hacía, día tras día, esperando que, en algún momento, sus palabras llegaran a los corazones endurecidos. Sabía que el mensaje de esperanza siempre viene acompañado de un precio: paciencia y resiliencia. A pesar de todas las dificultades, Jeremías nunca dejó de creer que Dios aún tenía un plan para Judá. Y esa era la belleza de su misión, la mezcla entre la certeza del juicio y la posibilidad de la redención. Sabía que su voz podría ser la última oportunidad para su pueblo antes de la caída definitiva. Y mientras mantenía sus ojos fijos en un futuro que pocos podían ver, el peso de las consecuencias se volvía cada vez más evidente. La siguiente parte de su viaje, sin embargo, revelaría que el precio de su misión iba mucho más allá de lo que él imaginaba. Jeremías sabía que sus palabras no serían bien recibidas, pero no imaginaba cuán alto sería el precio por decir la verdad. Fue perseguido, humillado, y en uno de los momentos más difíciles llegó a ser azotado y colocado en un cepo, una posición que doblaba su cuerpo en dolor. Imagina la angustia de tener su cuerpo limitado, sus palabras ridiculizadas y su misión desacreditada. Jeremías enfrentaba un dolor que no era solo físico, sino también emocional: ser tratado como un traidor por su propio pueblo, por aquellos a quienes tanto deseaba salvar. La persecución que Jeremías enfrentó es un reflejo de cómo, muchas veces, la verdad incomoda más que la mentira. No tenía el lujo de suavizar su mensaje, porque sabía que la realidad era dura y que la transformación solo vendría mediante la honestidad. Es como un amigo que nos advierte sobre un comportamiento perjudicial. Al principio nos sentimos atacados, pero luego nos damos cuenta de que era precisamente lo que necesitábamos escuchar. Jeremías, aun sintiendo el peso de su misión en cada golpe, no cedió a la tentación de callarse. Sabía que, incluso cuando parecía que nadie más lo escuchaba, su mensaje no era en vano. Durante ese período de tortura y persecución, Jeremías aprendió lecciones que solo la adversidad puede enseñar. Descubrió que la fe se fortalece no en la ausencia de problemas, sino en medio de las pruebas. Es como un guerrero que perfecciona sus habilidades en las batallas, no en tiempos de paz. Se dio cuenta de que su misión no dependía de las respuestas inmediatas de su pueblo, sino de su fidelidad a lo que Dios le había ordenado. Y mientras era mantenido prisionero y humillado, sabía que su voz resonaba mucho más allá de las paredes que lo rodeaban. El dolor que soportaba no apagaba la llama de su misión. La experiencia de Jeremías nos hace pensar en cómo reaccionamos cuando nos sentimos injustamente tratados. ¿Cuántas veces, ante una situación difícil, tenemos ganas de renunciar? Jeremías tuvo todos los motivos para abandonar su misión, pero permaneció firme, recordando que cada día de sufrimiento era una prueba de su devoción. Es como un atleta que, aun lesionado, sigue entrenando, sabiendo que el dolor de ahora será recompensado más adelante. El profeta sabía que su dolor tenía un propósito mayor y que, de alguna manera, su sufrimiento abriría camino a algo que aún no podía ver con claridad. Aunque Jeremías pasó por esos momentos de extrema angustia, había algo que lo mantenía en pie: la convicción de que Dios
no lo había abandonado. Encontró fuerzas en medio de la oscuridad, creyendo que el dolor era temporal, pero la misión era eterna. Y mientras luchaba por mantener esa fe, surgió una ayuda inesperada, que demostró que no todos estaban en su contra. La historia de Jeremías estaba a punto de ganar un nuevo impulso, con un rescate que revelaría que la esperanza, a veces, viene de donde menos la esperamos. Cuando parecía que el destino de Jeremías estaba sellado, un nuevo capítulo se desarrolló en su historia. En medio de su sufrimiento, surgió Ebed-Melech, un etíope que vio más allá de las apariencias y sintió compasión por el profeta. No era un hombre destacado, pero tuvo el valor de interceder ante el rey Sedequías para salvar a Jeremías de esa situación. Es como cuando una mano amiga aparece en medio de un mar de dificultades, ofreciendo un gesto de bondad que lo cambia todo. Ebed-Melech fue la prueba de que, incluso en tiempos oscuros, aún existen aquellos que se sensibilizan con el dolor del prójimo. Este rescate de Jeremías por parte de Ebed-Melech nos enseña que la ayuda puede venir de donde menos la esperamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida creemos estar solos, solo para descubrir que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino, justo cuando más las necesitamos? Ebed-Melech fue esa sorpresa, una luz en medio de la oscuridad. Demostró que la compasión y la justicia no dependen de la posición social o el poder, sino de un corazón dispuesto a actuar. Es como ese desconocido que nos ayuda en una situación difícil, sin esperar nada a cambio, solo por sentir que es lo correcto. Jeremías, al ser rescatado, experimentó una vez más la fidelidad de Dios, que no lo abandonó incluso en los momentos más oscuros. Ese acto de Ebed-Melech fue un recordatorio de que Dios cuida de los suyos, incluso cuando todas las circunstancias parecen decir lo contrario. Jeremías vio que su misión, aunque ardua, no estaba olvidada, y que cada acto de bondad que recibía era una señal de que aún había esperanza para Judá. Es como recibir un signo de aliento durante una larga maratón, recordando que vale la pena continuar, porque la meta aún está adelante. La actitud de Ebed-Melech también es una invitación para que cada uno de nosotros sea un agente de cambio. A veces, ser como él es dar un paso adelante, incluso cuando todos a nuestro alrededor prefieren mantenerse al margen. Ebed-Melech arriesgó su propia posición para ayudar a un hombre que estaba en desgracia, demostrando que la verdadera valentía está en luchar por lo que es correcto. ¿Cuántas veces, en nuestro día a día, tenemos la oportunidad de hacer algo por alguien, pero dudamos? Este ejemplo nos muestra que incluso un pequeño gesto puede marcar una diferencia en la vida de alguien. El rescate de Jeremías no significó el fin de sus pruebas, pero fue un nuevo aliento en su jornada de fe. Entendió que, aunque las batallas continuaran, no estaba solo. Ebed-Melech fue como un rayo de luz que atravesó las nubes de un cielo tormentoso, recordándole al profeta que la esperanza no muere, solo se transforma. Y mientras Jeremías respiraba hondo, listo para continuar con su misión, sabía que el camino por delante aún era difícil, pero que valía la pena luchar hasta el final. Jeremías nos mostró que la verdadera fortaleza no está en evitar las lágrimas, sino en mantener la fe incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Enfrentó persecuciones y torturas, pero nunca abandonó su misión. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas los desafíos que surgen en tu vida? ¿Estás dispuesto a mantener tu verdad incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables? Tal vez la historia de este profeta te esté invitando a reflexionar sobre tu propia jornada, sobre los momentos en que tuviste que enfrentar dolores y rechazos para mantenerte fiel a lo que crees. Y ahora, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir el camino más fácil o estás listo para enfrentar la verdad, incluso si viene acompañada de algunas lágrimas? Si quieres seguir aprendiendo,
y profundizando en las lecciones que las Escrituras nos traen, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos vamos a explorar historias que inspiran, desafían y transforman vidas. El próximo paso de tu jornada puede estar a solo un clic.